Panteón Assas, París 2, Francia. Es investigador nacional, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 3. Cuenta con 3 doctorados honoris causa otorgados por instituciones de prestigio nacionales e internacionales. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Tiene experiencia en la protección de derechos humanos en la UNESCO, en la sede de París, en el área de derechos humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la UNESCO en la sede de París en el área de derechos humanos. Es autor, coautor y coordinador de más de 40 libros y más de 50 artículos y capítulos de libros especializados en materia de derechos humanos y administración de justicia en editoriales de prestigio nacionales e internacionales. Entre sus obras se encuentran Derechos Humanos, una visión en el contexto universal, editorial Tirando Blanc, Medio Ambiente y Grupos Vulnerables, colección Olmeca, tomo 1, editorial Nueva Jurídica Colombia, Derechos Humanos de los Migrantes y Refugiados, colección Olmeca, tomo 2, editorial Nueva Jurídica Colombia, Mediación y Derechos Humanos, editorial Porrúa, Derechos Humanos, editorial Lujat, Migrantes y Refugiados, Protección de Derechos Humanos, editorial Porrúa, Derechos Humanos y Globalización, editorial Flores Editores, entre otras muchas obras. Sin más por qué agregar, concederé el uso de la voz al doctor José Alfredo Indrasconi. Adelante, doctor. Muchas gracias, maestro Armando Antonio Rodríguez Córdoba. Agradezco mucho. Doctor, ¿tienes tu micro? Ya. Muchas gracias. Maestro Armando Antonio Rodríguez Córdoba. Agradezco mucho la invitación a la presidenta, mi amiga Maday Merino Damián, y a todos los integrantes del Consejo de esta gran institución del Instituto Electoral de Participación de Ciudadanos de Tabasco. Lo que vamos a presentar nosotros pues es una obra que tiene más de 3.300 páginas y que corresponde a la ley electoral y de partidos políticos del Estado de Tabasco, concordada y tematizada con los criterios jurisprudenciales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cuál es el objetivo de esta obra? Bueno, ya la segunda edición, pues es ver los alcances, el sentido de las normas jurídicas que tiene normas jurídicas. Voy a permitirme compartir pantalla para efectos de que puedan ustedes ver de alguna manera los aspectos generales de la obra que vamos a presentar. Vamos a ver si si ya se está viendo. ¿Se ve? ¿Sí se ve? Sí, vale. Sí, doctor. Bueno, entonces, pues bueno, ahí ven el título de la obra, y esta obra pues ha sido elaborado con la colaboración, el apoyo, la experiencia de un gran experto en materia de derechos humanos como es el doctor Jesús Manuel Argáez de los Santos, que por cierto decirles que yo recuerdo que después de la anulación de una elección, él llevó a buen camino, a buen puerto, la elección siguiente que le tocó a él llevar a cabo. Y bueno, pues la experiencia, el conocimiento es muy grande. Ahora le toca a nuestra amiga Maday Merino, que también ha hecho un excelente trabajo. Y entonces con esa experiencia y con el conocimiento que tengo para haber estado en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y de argumentación y temas que trabajé con Porrúa, también publiqué 4 tomos de la jurisprudencia del Poder de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Pues hicimos esta obra que, a invitación de la doctora Maday Merino, pues nos comentó de la necesidad, del interés de realizar una obra de tal envergadura, que fue muy importante. Y en ella participaron alumnos de nosotros que hemos formado, el doctor Argáez y el de la voz, porque ellos pues son estudiantes del posgrado de programas de excelencia del CONACYT,
y está la doctora Juana Sánchez Ramos, la maestra Cristian Montejo Zamudio, la maestra Leni Beatriz Ble y el licenciado Eric Cornelio Patricio. Es una obra en conjunto que nos reuníamos pues en esta época de pandemia por team, y trabajamos de una manera muy activa, muy interesante, y sacamos la obra. La exposición tendrá dos partes. La primera parte la expongo yo, muy general. La segunda, el doctor Manuel Argáez de los Santos. La primera parte, como ustedes saben, pues tiene en total 7 libros, aunque hay 8 números romanos, porque el tercer capítulo resulta que ya no aparece en la ley. Primero es de las disposiciones generales, luego del poder legislativo, ejecutivo y los ayuntamientos, su integración, y luego el instituto, en el cuarto capítulo, electoral de participación ciudadana. Los demás le tocará al doctor Argáez, que con su experiencia muy grande, pues podrá él enunciar. Es una obra muy grande de más de 1,200 páginas, 1,328 páginas. Entonces, pues es una obra grande. Contiene de las reformas, las 2 de 2016, la del 17, la del 2019 y las 2 del 2020. ¿Sí? Son 6 reformas que tuvo esta ley electoral, y comprende la del 19 de marzo del 2016, del 27 de julio del 2016, la del 5 de julio del 2017, la del 2019 del 15 de julio y las 2 del 2020 del 26 de junio y 17 de agosto. La obra, como bien lo explicaba el secretario general del Instituto Electoral, con su amplia experiencia, está dividida en 3 partes. Decíamos, son 1,300 páginas, difícilmente puede hacerse en papel, pues por el número de páginas, pero es muy útil porque se puede, la primera parte, leer ya sea conforme establece la ley y el criterio de cada una de las de ese artículo vinculado con esa institución, de las tesis y jurisprudencias de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y ahí, bueno, del lado derecho, como vamos a poder observar, hay una voz que más adelante es la voz, y que el lector muy bien puede identificar cuál es el tema, ¿sí? Principal de esa disposición, que ahorita lo veremos de una manera detallada en la tesis. La segunda parte es un listado de todas las tesis que se aplican al caso de las disposiciones, o que tienen acercamiento o comparación con las tesis y jurisprudencia por orden alfabético del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y al final es un índice de voces, las voces que decíamos, tematizado, está ordenado de manera alfabética, y entonces si alguien quiere ver, por ejemplo, abstencionismo o fórmulas electorales o cociente electoral, pues se va a cada una de esas palabras y ve en qué artículo está regulado y cuáles son las tesis que corresponden a ese rubro. Y luego puede ver ahí esas tesis, el rubro, y en su caso ampliarlo ya en la sección de las tesis de jurisprudencia. Así vemos entonces que vamos a continuar con la exposición. Así vemos que después, pues una parte también de localización importante es el índice. El índice de la que lo tiene al principio, que pues como cualquier otra ley, y la diferencia que tiene es que dice el número de artículos que regula, ¿no? Así tenemos el libro primero sobre disposiciones generales, luego el libro segundo sobre la integración de cada uno de los poderes legislativos, ejecutivo y los ayuntamientos, ya sea la participación de los ciudadanos, que ahí hubo reformas, cómo se eligen los integrantes de cada uno de los del gobernador, los ayuntamientos, de los ejecutivos, y luego viene ya en el título segundo respecto a los partidos políticos, sus registros, sus derechos, sus obligaciones, prerrogativas, financiamiento,
el caso de las coaliciones, fusiones y otras formas de asociación, y también, como ahorita hemos visto, los casos de pérdida y liquidación del patrimonio. Ya el cuarto libro se refiere, vean ustedes, no hay tercer libro, porque no lo tiene ya la ley. El cuarto libro se refiere al instituto, porque además lo relativo al tercer libro está en el segundo libro, que se refiere a los partidos políticos. Ahí mismo está integrado el tercer libro. Y el cuarto libro se refiere al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, tanto sus órganos centrales, sus órganos distritales y las mesas directivas, disposiciones comunes. Ya luego lo demás le corresponde al doctor Argáez, que son los procedimientos especiales, el proceso electoral y las candidaturas independientes, que recuerden ustedes que con el caso Castañeda, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligó al sistema jurídico mexicano que se regulara sobre el tema financiamiento, que tuvieran paridad, que tuvieran la participación igual que otro de un partido político, estos candidatos. Y entonces ya aparece con un capítulo, y luego tenemos el régimen sancionador electoral y disciplinario. Bueno, entonces en ese contexto vemos después un caso, por ejemplo, y vemos la ley de manera específica, y por ejemplo vemos el artículo primero. Pueden ver ustedes del lado derecho, dice distribución de competencias, que es el tema, los derechos políticos electorales, que es el tema del artículo primero, fracción primera, y que el usuario puede inmediatamente darse cuenta de qué se está hablando y los rubros de las tesis de jurisprudencia, y la jurisprudencia del tribunal. Aquí mismo aparece si es jurisprudencia, si es tesis. Debo decir que se modificaron un gran número de la segunda edición a la tercera edición las tesis de jurisprudencia. Se repitió de algunos, pero un gran número se modificó. Y entonces aquí tenemos su nueva versión, que si a alguien le interesa ya por el rubro consultar la tesis respectiva, pues entonces se va a la sección segunda, en donde están los rubros de las tesis de jurisprudencia. Bueno, luego vemos la segunda parte de esta obra, en donde viene por orden alfabético las tesis de jurisprudencia que se citan, ¿sí? Viene el rubro, el texto, si es la identificación de si es jurisprudencia o tesis, quiénes fueron la denominación del caso, y los casos específicamente si es por reiteración, y alguna nota que tenga que ver, por ejemplo, en este caso dice que el contenido del artículo 302 del Código Federal de Instituciones Electorales está interpretado en la jurisprudencia, corresponde a tal artículo de la Ley General de Instituciones. Luego viene la sesión y en donde aparece publicado, ¿sí? Entonces ahí viene por orden alfabético, y también puede buscarse la información por orden alfabético de las citadas en la misma obra. Y finalmente tenemos el índice de la obra, en donde pueden ver por la primera columna, por orden alfabético, el tema que les interesa, ya sea abstención de proferir ofensas, abstención de recibir aportaciones y donaciones, acceso a la información. Viene el artículo, si a alguien le interesa buscar por tema, pues viene la voz, el artículo donde hay más información, y los rubros para que vean de qué manera. Normalmente el rubro corresponde al contenido de las tesis, ese es cuando están bien hechas. Hay casos excepcionales en donde no corresponde el rubro al texto, pero esa es realmente una excepción. Bueno, es una excepción. Sí sigue la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Sí, doctor. Sí. Bueno, y entonces vemos las tesis. Si a alguna persona le interesa, por ejemplo, el caso de abstención de proferir ofensas, bueno, pues se va al artículo 298 y puede ver cómo está regulado esa disposición, esa regla,
y puede ver la violencia política de género, elementos que la constituyen. Si le interesa a la persona específica ver de qué manera está llevándose a cabo esa abstención de proferir ofensas, o la propaganda política electoral, o la violencia política por razón de género, pues entonces va a la sección segunda. Y la verdad es muy útil para poder obtener información de una manera muy rápida. Bueno, eso en cuanto a la... voy a quitar ya la compartir pantalla. Ya se quitó, ¿verdad? Bueno, así podemos poner, por ejemplo, un ejemplo de casos que tenemos en las tesis. Por ejemplo, el artículo primero de la Constitución, de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco. Así vemos que en el artículo primero, que se refiere a la distribución de competencias, tanto de las autoridades locales y federales, que contenga la Constitución, ya sea federal, la local o las leyes generales, establece en su tercera fracción, que se refiere en la segunda, que corresponde a la organización y funcionamiento de prerrogativas de los partidos políticos. Ahí dice, por ejemplo, los estatutos, cómo deben de estar. Y dice, los estatutos, en cuanto al control de constitucionalidad, es una tesis, o de legalidad, dice, se debe armonizar con el derecho de asociación y la libertad de autoorganización de los institutos políticos. Muy interesante, porque ahí lo que está diciendo es, debe de respetarse el derecho humano de los estatutos de los partidos políticos, de la asociación de los ciudadanos. Aunque también luego establece restricciones. Por ejemplo, dice, pues hay un caso muy interesante que dice que la restricción al derecho de asociación de un militante a más de un partido político no es inconstitucional. Muy interesante, porque todos pensarían, no, pues me están restringiendo, yo puedo pertenecer a distintos partidos. No, ahí es el criterio. En esta materia, en materia político-electoral, no es inconstitucional, no se viola el derecho de asociación en materia electoral por restringirte a que debes de pertenecer a una. Si no, imagínense, las personas pertenecerían a distintos partidos. Bueno, pueden ser simpatizantes, pero no militantes, porque los militantes tienen ciertos derechos que ya los conocemos, que son de ser candidatos y de tener el voto pasivo, ¿no? Y también establece, por ejemplo, que en cuanto a estos partidos políticos se debe respetar y se debe garantizar el debido proceso en la modalidad de la garantía de audiencia. Y esto me parece muy interesante, porque de alguna manera lo que está ahí sosteniendo es que los partidos políticos son instituciones políticas, colectivas, públicas, en donde tienen derechos humanos. Y dice, pero esos derechos humanos deben de respetarse, como es el debido proceso, deben de respetarlo el de los ciudadanos. Y así también establece en esa misma disposición que el derecho de asociación político-electoral de los ciudadanos es la base de la formación de los partidos políticos. Muy importante, porque si bien es cierto, tiene las características de un derecho humano, derecho que tienen los ciudadanos, pero que está limitado en la materia electoral, pero sí es la base. Y entonces de ahí podemos nosotros hacer interpretaciones muy grandes y adecuarlas, porque está dando la pauta para interpretar este derecho que tienen las personas. Pero además, en la fracción tercera se refiere a la integración de las autoridades, de la autoridad electoral administrativa, que es regulada en esta ley, y se establece como un criterio que pueden ahí ustedes buscar, en donde dice corresponde a la sala superior del Tribunal Electoral la materia de competencia. Muy interesante, porque no es materia local,
no es materia de las salas regionales, es materia de la sala superior, la competencia de conocer de las impugnaciones relacionadas con la integración de las autoridades electorales en las entidades federativas. Me parece muy interesantes. Pero luego ahí vemos también algunos conceptos que se ven, por ejemplo, en el artículo 2, que se ven reflejadas. Yo creo que con esto ya di lo que se llama en francés un aperçu, una visión general. Podríamos pasarnos hablando más sobre el tema, pero ya son 12:31 y no le voy a dejar tiempo al doctor Manuel Argáiz, pero con esto pueden darse ustedes cuenta de la magnífica obra, disculpen que lo diga, pero no es obra solamente mía. Primero es una idea de la maestra, de la doctora Maday Medino, que la verdad es que cuando me lo planteó me pareció muy interesante y nosotros nos pareció muy buena idea. Y luego lo platicamos con el doctor Argáiz y la verdad la experiencia de él muy grande en esta materia, pues conjugamos un gran esfuerzo para realizarlo con nuestros alumnos que fuimos formando y que además a eso se dedican, a hacer investigación, y esa investigación política, jurídica, pues se llevó a cabo con la experiencia de la investigación de La Voz, pero también con la experiencia de investigación y de la materia electoral del doctor Manuel Argáiz. Yo agradezco enormemente que haya podido yo presentar esta obra, y agradezco tanto al maestro Armando Antonio Rodríguez Córdoba, los integrantes del consejo, y a la maestra Maday Medino el darme la oportunidad para poder presentar esta obra. Y muchas gracias.